En el año 1938, Tres Zapotes, México. El arqueólogo Martin Sterling, jefe de la Oficina de Tecnología Americana del Smithsoniano, investiga un reporte que ha permanecido sin ser examinado por más de 70 años. El descubrimiento hecho por un granjero local de una antigua cultura megalítica. La investigación de Sterling produce un hallazgo notable. Una gigantesca cabeza de piedra enterrada fue la primera de las que, hasta la fecha, totalizan 17. De tales cabezas, cada una con un asombroso peso de 8 toneladas y las cuales se estiman tienen unos 3000 años. Es una fecha que sugiere que las cabezas fueron talladas no por los mayas sino por una civilización aún más antigua. Los olmecas. Cultura y sociedad. Los olmecas, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, florecieron en la región costera del Golfo de México hace miles de años. En su corazón, una cultura rica y diversa que dejó una profunda huella en la historia. Su sociedad estaba organizada en una estructura jerárquica. En la cúspide, gobernantes y sacerdotes que desempeñaban un papel crucial en los aspectos religiosos y ceremoniales de la vida olmeca. Los centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta, eran lugares de importancia cultural y espiritual. Allí, los olmecas realizaban rituales, veneraban deidades y buscaban la conexión con lo divino. Su arte distintivo, caracterizado por las famosas cabezas colosales y figuras de jade, reflejaba su visión del mundo y sus creencias. Estos objetos artísticos tenían un profundo significado cultural y religioso. La agricultura era fundamental para su sustento, cultivando maíz, frijoles y calabazas. Además, los olmecas mantenían redes de comercio, intercambiando bienes valiosos como jade y obsidiana con otras culturas. La figura del gobernante olmeca se representaba en monumentos y estelas, indicando su papel como líder político y espiritual. También se cree que algunos gobernantes podían haber sido chamanes o sacerdotes. La religión ocupaba un lugar central en la vida olmeca. Sus rituales y ofrendas a las deidades buscaban garantizar la prosperidad de la comunidad y mantener el equilibrio con la naturaleza. A medida que el tiempo avanzaba, los olmecas gradualmente declinaron, dejando un legado cultural que perduró en las civilizaciones posteriores de Mesoamérica. Así, la cultura y sociedad olmeca, con su arte distintivo y sus complejas estructuras sociales, continúan siendo un recordatorio poderoso de una civilización que dejó su huella en la historia de Mesoamérica. Arquitectónicos y tecnológicos. Los olmecas, una antigua civilización que floreció en la región costera del Golfo de México, dejaron una huella imborrable en la historia a través de sus logros arquitectónicos y tecnológicos. A pesar de ser una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, los olmecas demostraron una destreza impresionante en la arquitectura y la tecnología, estableciendo bases que influenciarían a generaciones posteriores. Su maestría en la arquitectura se refleja en las imponentes pirámides y plataformas que construyeron en sus centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta. Estas estructuras no solo servían como lugares rituales, sino también como puntos focales de la comunidad. Los olmecas enfrentaron los desafíos de la selva tropical al desarrollar sistemas de drenaje sofisticados para controlar inundaciones. Además, implementaron técnicas agrícolas avanzadas, como terrazas y canales, para maximizar la producción de alimentos. Su tecnología de lapidaria es otra muestra asombrosa de sus habilidades. Trabajaron la piedra con precisión para crear intrincadas esculturas y objetos de jade, demostrando un dominio técnico que los distinguía en su época. Los olmecas también dejaron pistas de su conocimiento astronómico, con posibles observatorios utilizados para rastrear eventos celestiales y fenómenos naturales. Su innovación tecnológica se extendió a la creación de cerámica y herramientas especializadas. Estos objetos reflejaban tanto su destreza técnica como su profundo entendimiento de su entorno. A medida que los olmecas dejaron su huella en la historia, su influencia se mantuvo en la arquitectura y la tecnología de las civilizaciones que le sucedieron en Mesoamérica. Así, los logros arquitectónicos y tecnológicos de los olmecas perduran como testimonio de su capacidad innovadora y su legado duradero en la historia de Mesoamérica. Y simbolismo. Los olmecas, una antigua civilización que floreció en el Golfo de México, dejaron un legado artístico que trasciende el tiempo y el espacio. Sus creaciones únicas y simbolismo profundo nos permiten vislumbrar su visión del mundo.
La habilidad artística de los olmecas se refleja en las icónicas cabezas colosales, esculturas de piedra que representan rostros con rasgos distintivos. Estas esculturas monumentales no solo son obras de arte, sino también símbolos de su cultura y espiritualidad. Los olmecas también trabajaban con jade, una piedra preciosa que consideraban sagrada. Creaban delicadas figuras y objetos de adorno que reflejaban su reverencia por la naturaleza y sus deidades. El arte olmeca estaba imbuido de simbolismo religioso y cultural. Se cree que muchas de sus creaciones representaban deidades y conceptos espirituales, estableciendo un vínculo entre lo humano y lo divino. Aunque no tenían un sistema de escritura formal, los olmecas utilizaban símbolos y jeroglíficos en su arte. Estos signos podrían haber transmitido información importante sobre su sociedad, religión y rituales. A medida que los olmecas dejaron su huella en la historia, su arte y simbolismo influyeron en las civilizaciones que les sucedieron en Mesoamérica. Así, los logros artísticos y el simbolismo de los olmecas trascienden el tiempo, conectándonos con su visión única del mundo y su legado duradero en la historia de Mesoamérica. Y creencias. Los olmecas, una enigmática civilización del pasado mesoamericano, encontraron su conexión con lo divino en una rica red de creencias y prácticas religiosas. Su religión, profunda y llena de misterio, moldeó su mundo y dejó una huella en la historia. Desde los densos bosques de la región del Golfo de México, los olmecas tejieron un tapiz espiritual que permeaba su vida cotidiana y su relación con la naturaleza. Sus centros ceremoniales, como San Lorenzo y la Venta, eran espacios donde la espiritualidad cobraba vida. Allí, los olmecas realizaban rituales, honraban a sus deidades y buscaban la armonía con el cosmos. Las deidades olmecas, con características icónicas como rasgos felinos y rasgos humanos combinados, simbolizaban la conexión entre el mundo natural y el espiritual. Estas deidades eran honradas y veneradas en ceremonias significativas. Los rituales olmecas implicaban ofrendas que reflejaban su profundo respeto por la naturaleza y su deseo de mantener el equilibrio con las fuerzas cósmicas. Las ofrendas podían ser elaboradas y simbólicas, transmitiendo su devoción a las deidades. Los líderes olmecas, posiblemente chamanes o sacerdotes, tenían un papel fundamental en la conexión entre el mundo humano y el espiritual. Su conocimiento y sabiduría los convertían en mediadores entre la comunidad y las deidades. A medida que los olmecas dejaron su huella en la historia, su enfoque en la religión y las creencias espirituales influiría en las civilizaciones posteriores en Mesoamérica. Así, las creencias religiosas de los olmecas nos revelan su profundo respeto por el mundo natural y su búsqueda de la trascendencia espiritual en una época antigua y misteriosa. Lenguaje y escritura. Aunque la civilización olmeca dejó una marca indeleble en la historia, su lenguaje y sistema de escritura continúan siendo un enigma que desafía nuestra comprensión. En esta búsqueda, exploramos los misterios de la comunicación en la antigua Mesoamérica. Los olmecas, asentados en la región costera del Golfo de México, establecieron una rica cultura, pero su forma de comunicación sigue siendo objeto de investigación. A lo largo de la región olmeca, se han encontrado artefactos con inscripciones que podrían representar algún tipo de escritura. Sin embargo, la naturaleza exacta de este sistema de escritura y su significado siguen siendo un misterio en gran medida. Los olmecas utilizaron jeroglíficos y símbolos en su arte y posiblemente en su comunicación escrita. Estos signos podrían haber representado conceptos religiosos, objetos cotidianos o incluso nombres de individuos. Además de las inscripciones, se han propuesto teorías sobre sistemas de notación numérica o simbólica utilizados por los olmecas para registros y comunicación. Estos posibles sistemas podrían haber tenido un propósito práctico y ceremonial. A medida que los olmecas dieron paso a las civilizaciones posteriores, su lenguaje y escritura parecen haber evolucionado y se fusionaron con nuevas formas de comunicación. Aunque los detalles exactos del lenguaje olmeca permanecen elusivos, su búsqueda nos recuerda que la comunicación es una parte fundamental de la experiencia humana y que los misterios del pasado siguen inspirándonos en el presente. Declive y legado. Los olmecas, una vez floreciente civilización en la región costera del Golfo de México, dejaron una huella profunda en la historia de Mesoamérica. Sin embargo, como todas las grandes civilizaciones, su historia también incluyó momentos de declive y un legado duradero. A medida que el tiempo avanzaba, los olmecas enfrentaron desafíos que eventualmente llevaron a su declive. Las razones detrás de este declive aún generan debates entre los expertos.
Los centros ceremoniales olmecas, una vez llenos de vida y actividad, cayeron en desuso. La desaparición gradual de su civilización dejó monumentos en ruinas y asentamientos abandonados que testifican la caída de una gran cultura. A pesar de su declive, el legado de los olmecas pervivió en las civilizaciones que le sucedieron. Los elementos culturales, artísticos y tecnológicos que desarrollaron continuaron influyendo en Mesoamérica. Los mayas, zapotecas y aztecas, entre otros, incorporaron influencias olmecas en su propia cultura, arquitectura y religión. Esto demuestra la poderosa influencia de los olmecas incluso después de su declive. En tiempos modernos, los olmecas siguen siendo objeto de estudio y fascinación. La exploración de su historia y su legado arroja luz sobre la diversidad y complejidad de la antigua Mesoamérica. Aunque los olmecas experimentaron un declive inevitable, su legado trasciende los siglos, recordándonos que cada civilización contribuye a la rica y continua narrativa de la historia humana. A medida que concluimos nuestro viaje a través del legado de los olmecas, nos sumergimos en los misterios y maravillas de una civilización que dejó su huella en el tiempo. Los olmecas nos recuerdan que incluso en las épocas más antiguas, la creatividad, la innovación y la espiritualidad florecieron en las mentes y las manos de los seres humanos. Sus logros arquitectónicos, arte, creencias y tecnología siguen inspirándonos en la actualidad. Al descubrir los misterios de los olmecas, nos unimos a una comunidad de curiosos, exploradores y amantes de la historia que buscan comprender nuestro pasado y abrazar la riqueza de la diversidad humana. Desde las profundidades de la jungla del Golfo de México hasta los rincones de nuestra imaginación, los olmecas nos invitan a reflexionar sobre el tiempo, la cultura y la conexión que compartimos como seres humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y la cultura de los olmecas. Si deseas seguir explorando el fascinante mundo de las civilizaciones antiguas y su impacto en nuestro presente, no olvides suscribirte a nuestro canal y unirte a la conversación. Hasta la próxima aventura en el pasado, presente y futuro. Juntos, continuaremos desentrañando los enigmas de la humanidad y celebrando nuestra diversidad. Gracias por ser parte de esta comunidad.